Buenos días para los que no he saludado. Qué bueno poder estar estudiando hoy aquí la palabra de Dios con ustedes. Un saludo especial para los que nos ven a través de redes sociales. Mi nombre es Sebastián y yo hago parte del equipo de enseñanza y predicación de Familia Cristiana. Quiero que por favor me acompañe hoy en su Biblia al libro de Josué, capítulo 6. Vamos a iniciar leyendo el versículo 20 y 21. Si usted no tiene su Biblia ahí, aquí en la proyección van a aparecer los versículos, pero lo animo a que siempre que venga a la iglesia traiga su Biblia. Venga con la Biblia a la iglesia. Dice la Escritura, Josué capítulo 6, versículo 20 y 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta bueyes, las ovejas y los asnos. Dios bendiga su santa palabra. Como bien puede leer, hoy vamos a hablar de la caída de los muros de Jericó. Y quiero empezar esta mañana hablándole de un hombre que usted va a ver aquí en pantalla. Resulta que este hombre se llama Faris Russell Kirkland. Fue un militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses, un excelente militar. Y cuando cumplió su tiempo de servicio, se jubiló y se volvió profesor de ciencia militar en la Universidad de Pensilvania. Era un hombre que realmente sabía de guerra. Resulta que en el año 75, este hombre dijo que la conferencia más emocionante que jamás había escuchado la dio un conferencista invitado que fue a su clase y dio el siguiente título, el siguiente tema: Tácticas militares de generales de la antigüedad. Este hombre cuenta que nunca había visto a su clase atenta a un conferencista durante 2 horas sin distraerse. La conferencia era tan buena, era tan extraña, porque este conferencista estaba hablando de un hombre en la antigüedad que dividió el ejército de una forma impensable. Habló de técnicas militares que usaba este hombre en la antigüedad durante la guerra, y hablaba de técnicas psicológicas, hablaba de elementos sorpresa, de rapidez y terror. Y este militar antiguo era tan bueno que toda batalla que tenía, literalmente la ganaba. Eran victorias inminentes. Sin embargo, ni los de la clase, ni Faris Kirkland tenían ni idea de quién estaban hablando. Como a mitad de la clase, el conferencista preguntó: ¿alguno puede darme algún nombre de quien cree que estamos hablando? ¿Quién será este militar de la antigüedad? Y los estudiantes, por supuesto, no tenían respuesta alguna, pero se atrevieron a dar nombres de generales famosos de la antigüedad para ver si le atinaban. Y el primero que apareció sobre la mesa fue Alejandro Magno, el gran conquistador del imperio griego que expandió el imperio como nunca. Un hombre muy capaz militarmente, pero el conferencista dijo: no, ese no es. Y apareció otro nombre, César Augusto, Octavio Augusto, el César del imperio romano. Fue el encargado de expandir el imperio romano como nunca se había visto, pero ese tampoco era. Y los estudiantes entonces se atrevieron a lanzar nombres un poquito más actuales y apareció sobre la mesa Napoleón Bonaparte. ¿Y ustedes qué creen? Tampoco era. ¿Quién era este hombre? Pues el conferencista dijo: bien, el hombre del que yo les estoy hablando no es más que Josué, el de las antiguas escrituras, el del Antiguo Testamento. Y la historia cuenta que Faris Kirkland no podía creer que en la Biblia se narraran estrategias militares tan extraordinarias y que un hombre del Antiguo Testamento fuera tan buen militar que hubiese alcanzado un porcentaje de victorias tan alto. Y a pesar de su asombro, el conferencista siguió hablando de las técnicas que utilizaba Josué durante la guerra y de lo excelente que las ejecutaba con el ejército que tenía. Pero lo bonito de todo esto, y es lo siguiente: cuando nosotros leemos las escrituras y vemos las batallas que tenía Josué, nosotros podemos evidenciar que el genio militar que estaba detrás de toda esta maravilla realmente era Dios.
Dios era el estratega, Dios era el que pensaba cómo era que iban a atacar al ejército que iban a enfrentarse. Dios entregaba también la estrategia, Dios les entregaba también el proceso, Dios intervenía durante la guerra y era Dios quien les daba la victoria. Y entonces, por sorprendente que fuera el general Josué del Antiguo Testamento, Josué siempre entendió que era Dios quien lo estaba guiando. Y quiero que esta mañana hablemos entonces un poco de este ejército del que le estoy hablando. El título de esta enseñanza es Somos el ejército de Dios. Y aunque ese título parezca una metáfora de decir que somos parte de un ejército, quiero decirle que eso es realmente verdadero. Todos nosotros pertenecemos a la milicia, todos somos soldados. Y la pregunta es, tú que eres un soldado, ¿a qué Señor estás sirviendo? ¿Sirves para este mundo? ¿Sirves a lo que esta sociedad te dice que debes hacer? ¿Te sirves a ti mismo? ¿Te amas por sobre todas las cosas y todo lo que quieres es para ti? O por ejemplo, puedes servir al dinero. El dinero puede ser tu Dios. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro Dios? ¿Cómo sabemos realmente a qué Señor estamos sirviendo? ¿Cómo sabemos si realmente le estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo sabemos si realmente nuestra vida es digna de ser llamada un soldado del ejército de Dios? Pues quiero decirle que hay ciertas características que hablan acerca del Dios al que tú sirves. Por ejemplo, las conversaciones que tienes con tus amigos, eso habla del Dios al que tú sirves. Lo que tú publicas en tus redes sociales, eso habla del Dios al que tú sirves. Las metas que tienes para este año, corto, mediano, largo plazo, ¿con qué estás soñando? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí se establecieron para este año hablarle del Evangelio al menos a 3 personas por semana? Esa es una meta. Pero normalmente cuando empiezan los años, cuando cambiamos de año, nuestras metas se ven muy enfocadas o en lo académico o en lo económico, pero casi no hacemos metas espirituales. Y quiero decirle que un soldado del ejército de Dios tiene por prioridad metas espirituales que las metas terrenales. Evalúe usted a qué Señor está sirviendo. Ahí en su bosquejo usted tiene la idea central y quiero que la lea conmigo, por favor. La idea central dice, hacemos parte del pueblo de Dios, de su ejército, por eso debemos obedecer a su llamado. Y el ejército que vamos a estar estudiando hoy recibió una misión impensable, una misión difícil de cumplir. Y déjeme decirle que ese ejército de la antigüedad tuvo miedo, dudaron, algunos quisieron irse y abandonar el camino, pero siguieron al pie de la letra las instrucciones de Dios y al final lograron la victoria. Y hoy en día nosotros también tenemos misiones difíciles, complicadas, y en el camino podremos dudar, en el camino podremos tener miedo. Algunos querrán tirar la toalla y dejar de ser cristianos, pero si seguimos al pie de la letra las instrucciones que Dios nos da, créanme que vamos a llegar a la victoria. Escriba por favor como primer punto, un ejército que conquista lo inconquistable. El contexto de lo que vamos a estudiar hoy es el siguiente. El pueblo de Israel viene de salir del desierto, salen de Egipto, pasan por el desierto, guiados por Moisés. Ahora se encuentran a las puertas de la tierra prometida, que es la misma tierra de Canaán. Pero tienen un problema, Moisés acaba de morir. Moisés fue su líder durante 40 años y confiaban plenamente en él porque vieron que Dios lo apoyaba y Moisés hacía grandes milagros. Y cuando Moisés muere, el pueblo ahora se encuentra algo tímido, están algo dispersos, algunos hasta quieren devolverse a Egipto y como que no hay un orden. ¿Cuántas personas habían? Los estudiosos dicen que habían aproximadamente 1,5 millones de personas. Era mucha gente. Acá Villavicencio creo que ya llega a 1 millón de población. ¿Usted se imagina dirigir a todo Villavicencio por un desierto? Es una tarea titánica, es una tarea inimaginable. Y entonces sobre la mesa aparece Josué. Josué es un ayudante de Moisés, él tiene aproximadamente 40 o 50 años, pero él nunca ha ocupado un cargo de liderazgo fijo.
Entonces el pueblo está dudando de si Josué debería tomar el cargo, de si debería ser el líder. Sin embargo, Dios dota a Josué de un liderazgo único y en el primer capítulo de su libro se nos cuenta que Josué da algunas órdenes estrictas de lo que se debía hacer o dejar de hacer cuando el ejército entrara a la tierra de Canaán. Era genuinamente un líder y la gente lo empezó a notar, pero empezaron a dudar. Es que era normal. Venían de Moisés, que era un hombre apoyado por Dios, para que ahora Josué, que no saben si Dios lo está apoyando, venga y los dirija. Entonces, en Josué capítulo 1, versículos 17 y 18, leemos las palabras que el pueblo le dice a Josué. Dice la Escritura: te obedeceremos en todo como obedecimos a Moisés. Pero ahí está la condición: siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés. Si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que te pedimos es que seas fuerte y valiente. ¿Cómo saber si realmente Josué era el hombre que era apoyado por Dios? ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué no podía ser cualquier otro del 1,5 millones de personas que iban ahí? Pues bueno, Josué tenía la plena certeza de que Dios lo había escogido a él. Y la Biblia nos cuenta que en una conversación entre Dios y Josué, Dios le dice a Josué: bueno, yo le voy a demostrar a este pueblo y al mundo entero que yo te estoy apoyando. Tú vas a seguir al pie de la letra las instrucciones que yo te voy a dar. Y entonces el pueblo empezó a entrar a la tierra de Canaán y se encuentran con el primer gran impedimento, que es el río Jordán. La Biblia nos sitúa en que en esa época estaban en tiempo de cosechas, por lo cual el río Jordán se desbordaba y podía llegar a medir 45 metros de ancho y tener profundidades de hasta 3.5 metros. Realmente era un río difícil de cruzar en época de cosechas. Entonces, si no lo pasaban en barco, era imposible de pasar o tocaba esperar meses hasta que el río volviera a secarse. Pero Dios le dice a Josué: vamos a detener ese río. ¿Qué vas a hacer? Vas a decirle a los sacerdotes que entren con el arca del pacto hasta la orilla del río, y yo voy a hacer que el río Jordán se detenga y se forme un gran muro de agua y el río se seque y ustedes van a pasar. Y cuando pase el último israelita, va a volver a fluir el río. ¿Qué cree que pasó? Pasó. Y cuando el pueblo pasó al otro lado del río Jordán, ahora ellos estaban seguros y convencidos de que Josué era el hombre escogido por Dios para liderarlos. ¿Por qué? Porque con Moisés hizo un milagro parecido: abrió el mar muerto en dos y todos pasaron. Ahora se abrió el río Jordán en dos y todos pasaron. Y este gran milagro, este gran acontecimiento, también llegó a los oídos del rey de Jericó, de los gobernantes de Jericó. Y el rey seguramente empezó a creer que los rumores que habían acerca de Israel eran ciertos. Él había escuchado que hace 40 años los israelitas habían pasado por el Mar Muerto, pero quizá no lo creía, era algo muy fantasioso. También había escuchado que los israelitas en el desierto, cualquier ejército que enfrentaban lo derrotaban inminentemente, pero también podía ser algo inventado, una mentira. Pero es que ahora acaban de pasar el río Jordán cuando está muy crecido, y aparentemente entonces los rumores de ellos son ciertos. Y Jericó era una de las 3 ciudades más grandes que había en el momento. El rey tenía 2 opciones: cogía su ejército, que era muy fuerte, muy preparado, y se enfrentaba a los israelitas, o la segunda opción era encerrarse en los muros de Jericó, cerrar las puertas, que eran absolutamente impenetrables. Estas no eran cualquier muralla. ¿Sí le enseñaron eso cuando iba a la escuela dominical? Que el pueblo dio 7 vueltas alrededor de Jericó y se cayeron las murallas. Pues uno se imagina unas murallas grandes, pero le digo los datos de esas murallas. Esas murallas medían 18 metros de alto y tenían lugares donde tenían un espesor hasta de 7 metros. Realmente era un muro complicado y difícil de destruir. Durante más de 700 años Jericó fue indestructible. Muchos ejércitos trataron de invadir las murallas, de romper las murallas, y no pudieron porque las murallas eran muy grandes. ¿Qué decisión tomó el rey de Jericó? Escriba por favor como segundo punto: un ejército que penetra lo impenetrable.
Josué capítulo 6, versículo 1 nos cuenta la decisión del rey. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. El pueblo de Israel llega a unos 3 kilómetros de las murallas de Jericó, y ese 1,5 millones de personas están viendo esas grandes murallas y habrán pensado, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos para destruir esas murallas? Y nuestra lógica nos dice que el proceso es, pues vayan, destruyan las murallas y después se encargan del ejército que está adentro. Pero ese era una tarea que ya habían intentado muchos ejércitos y realmente no lo habían conseguido. ¿La misión cuál era? Y es lo interesante de esto. Dios les dice, ustedes tienen que tomar Jericó. Y la misión era clara. Pero cuando Dios da la misión, Dios también da el plan, Dios también da las instrucciones. Realmente Él también se encarga del proceso. Él también es a fin de cuentas quien concede la victoria. Y a decir verdad, Dios es quien termina realmente haciendo todas las cosas. Y lo único que Dios le pedía al pueblo de Israel es que confiaran plenamente en Él. Cada vez que se iban a acercar a una batalla, cada vez que se iban a acercar a una gran dificultad, Dios les decía, confíen que la victoria ya es de ustedes. No piensen en la forma, no piensen en el método, porque nada de lo que ustedes creen que es lógico, nada de eso va a funcionar. Yo tengo mis métodos. Y miren que hoy en día Dios nos sigue pidiendo lo mismo. Dios nos pide de nosotros que confiemos absolutamente en Él, que Él tiene el control. No hay nada que nosotros debamos inventarnos. Él ya nos dio la misión, Él ya nos dio las instrucciones, Él ya está ejecutando el plan, Él ya nos dio la victoria, y lo que espera de nosotros como cristianos es que confiemos en que Él tiene el control. ¿Y cuál es esa misión, Sebastián? Pues bueno, Dios no nos ha llamado a conquistar barrios ni ciudades, porque eso es una mala interpretación de ese texto bíblico. Pero Dios sí nos ha dado una misión a todos nosotros. ¿Cuál cree que es su propósito aquí en la tierra, mi amado hermano? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Para qué está aquí? Imagine conmigo un momento la siguiente escena. Dios Todopoderoso sentado en su trono, alto, sublime, hermoso y majestuoso. Y hay una multitud enorme de personas mirándolo a Él fijamente al rostro. Entre esa multitud estamos usted y yo. Y estamos algo ansiosos y algo nerviosos porque el rey, el comandante, está a punto de hablar con nosotros y nos va a dar la misión a la que nos va a enviar. Y estamos ahí usted y yo paraditos mirando el rostro de Dios porque Él está a punto de hablar y darnos esa misión. ¿Qué cree que le diría a Dios? ¿A qué cree que lo mandaría Dios? Mire que el rey ya habló hace 2000 años. Su majestad ya pronunció la misión. El rey pronunciaría literalmente estas palabras. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ahí está su misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la misión que el Rey nos ha encomendado. Ahí está la misión. Usted como soldado de Dios acaba de recibir la tarea más importante de su vida. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Lo está haciendo? A eso fuimos llamados todos nosotros. Los pastores no son los únicos que deben predicar el Evangelio. Todo el pueblo de Dios está llamado a hablar del Evangelio. Sebastián, ¿nos estás diciendo que nuestro único objetivo aquí en la tierra es predicar el Evangelio? Sí. Si usted es un soldado del ejército de Dios, usted está llamado a hablar del amor de Dios con todas las personas posibles. ¿Y cómo lo hacemos? Yo no soy bueno para hablar. Bueno, le voy a dar hoy 3 preguntas normales que uno escucha entre las personas que van a empezar a evangelizar, 3 dudas que normalmente surgen en la cabeza, y le voy a dar la respuesta bíblica acerca de eso. Primera pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a evangelizar? Lo primero que usted debe hacer es empezar a leer su Biblia y a orar.
Y no leer la Biblia y orar por 5 minutos al día. Créame que necesitamos mucho más que eso. Necesitamos acercarnos a Dios todo el tiempo que nos sea posible. Necesitamos estar cercanos a Él. Nosotros tendemos a despegarnos de Él. Tendemos a olvidar las cosas espirituales y a dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Y entre más nos inundemos de la presencia de Dios, de las cosas espirituales, más cerca vamos a estar de Él. Entonces lo primero que debe hacer es comience a hacer planes espirituales con su familia. Varones, hombres, padres, lean la Biblia con su familia. Siéntenlos 15, 20 minutos todos los días y explíquenles un pasaje bíblico. Comiencen a orar, comiencen a leer la escritura y cuando ya tengan esa información en su cabeza, porque es información, no podemos sobre espiritualizar las cosas, es información bíblica, entonces usted puede salir y hablar con otras personas acerca del evangelio. Y le doy una promesa que está en la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y aquí está la promesa, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando usted habla de Cristo con otras personas, usted no está solo. El Espíritu Santo está en usted. Y aunque aparentemente usted es el que está cumpliendo la misión, Él es el que hace el proceso. Él lo llevó a usted, Él lo guió a usted, Él pone las palabras en usted y a fin de cuentas, Él es quien da la victoria sobre las personas a las que usted evangeliza. Bueno, Sebastián, ¿y qué pasa si nos rechazan o se burlan de nosotros por hablarles de Jesús? ¿Pasa? Pasa. Y Jesús sabía que iba a pasar. Y Jesús respondió a esa pregunta mucho antes de que la hiciéramos. Mateo 5, del 11 al 12. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía, está hablando Jesús, la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes de ustedes. Mis hermanos, es que se hace evidente, cuando uno empieza a hablar de Cristo con otras personas, se hace evidente lo que dice la Escritura: la humanidad es enemiga de Dios, la humanidad está en guerra con Dios, y todo lo que tenga que ver con la Sagrada Escritura, con la predicación sana del Evangelio, nunca va a ser bien recibido, y la única forma de que sea bien recibido es porque Dios hace un milagro. La información que usted transmite es información viva. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la palabra de Dios. Pero la persona a la que usted le habla está muerta espiritualmente. Y es Dios quien la resucita para que reciba el alimento vivo y ahora sea resucitada para la eternidad. Realmente nosotros no hacemos nada. ¿Y qué pasa si nadie nos escucha? Esa es otra pregunta. Si todo el mundo se niega o bueno, ¿sabe qué? No importa. Porque es que nosotros no somos los importantes. El importante es Dios. Mire cómo Pablo habla sobre eso en 1 Corintios 3, del 6 al 9. Dice Pablo: yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo. Él predicó. Y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él, pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. ¿Quién es? Es Dios quien los ha hecho confiar en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia, ni quién la enseña, ni usted ni yo somos los importantes. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como las que lo enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. El ejército está a las puertas de una muralla completamente impenetrable. No es posible por fuerza humana derrumbar esos muros. Y las personas alrededor nuestro a veces parecen murallas impenetrables. Parecen personas a las que uno dice: yo nunca le hablaría a él del Evangelio, porque no parece que fuera a creer. Pero si el Señor nos transformó, si me transformó a mí, si lo transformó a usted, que éramos tan pecadores, ¿cómo no lo hará con cualquier persona? Lo que parezca una muralla impenetrable, no lo descarte. Al contrario, confíe en que Dios es quien hace
la obra. Dios entonces nos dio la misión de predicar el Evangelio, y recuerden que Él también nos dio la estrategia, Él también nos dio el plan, Él nos dio las instrucciones, Él es el que hace el proceso y a fin de cuentas Él es quien da la victoria. Entonces, por favor, mis hermanos, no tengan miedo de ser parte del ejército de Dios, porque a decir verdad, ¿cuál es nuestra recompensa? Nuestra recompensa es que algún día podremos verlo cara a cara. ¿Usted sueña con ese momento en que lo pueda ver? Esa es nuestra gran recompensa. Vamos a poder verlo cara a cara. Escriba, por favor, como tercer punto, un ejército que logra el favor de Dios. Josué capítulo 6, versículo 2. Dice la escritura: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En este momento Josué acaba de recibir la confirmación de que ellos van a ganar. Y Josué hasta este versículo no tiene ni idea cómo lo van a hacer. No creo que se le haya pasado por la cabeza lo que Dios le va a decir más adelante, pero ¿sabe en qué radica la confianza de Josué? ¿Sabe por qué Josué está seguro de que ellos van a ganar? Porque es que a Josué Dios le permitió conocerlo. ¿Cómo así? ¿No es al revés? ¿No se supone que nosotros conocemos a Dios? No, Dios permite que nosotros le conozcamos. La humanidad tiende a crear dioses y a atribuirle a esos dioses falsos cosas que ellos no entienden. Es natural. Y sumado a esos dioses que se inventan, aparecen las religiones que acompañan a esas deidades, y esas religiones están sumadas y llenas de pasos que nosotros debemos seguir para alcanzar el favor de esos dioses que se han inventado. Entonces, existen muchas religiones en el mundo que funcionan así, te dan los pasos que tú debes seguir para alcanzar a Dios, pero hay una única religión en el mundo que no funciona de esa manera, y es la religión del Dios de la Biblia. Resulta que con el Dios de la Biblia las cosas no funcionan así. Quiero decirle en esta mañana que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para ganarse el favor de Dios. No existen unos pasos, no existen algo inventado por humanos, alguna estrategia que sea efectiva para que Dios se fije en nosotros y podamos llegar a ganar su favor o su gracia. Nunca ha funcionado así y no es algo que yo me esté inventando. Mire cómo lo describe Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32. Pablo dice lo siguiente: ¿qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, ¿qué no estaban haciendo? Nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataron de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Es que Y creo que todavía dentro de la iglesia cristiana hay muchas dudas sobre eso. Creemos que por nuestro comportamiento nosotros nos ganamos el favor o la gracia de Dios, cuando Él nunca ha establecido que sea así. El registro bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el siguiente: Él solo demanda de nosotros que confiemos en Él. Y cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros tenemos fe en Él, Él se acerca a nosotros. Él nos da su favor, Él nos da su gracia, Él nos concede el maravilloso privilegio de alejarnos del pecado, no por obligación, sino porque le amamos a Él, y a fin de cuentas entonces Él es quien hace todo. ¿Recuerda cuando Jesús habló con Nicodemo? Que la recomendación que le dijo Jesús es: bueno, tienes que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: ¿tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No, Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. ¿Y quién puede nacer voluntariamente del Espíritu? Ninguno de nosotros. Es Dios quien nos resucita, es Dios quien nos busca para darnos su favor, para darnos su gracia. Y resulta que Josué halló el favor de Dios, halló la gracia de Dios, porque Dios lo buscó. Y cuando Dios lo buscó, Josué fue manso y fue humilde. Josué capítulo 5,
versículo 13 al 15. Esta escena es inmediatamente antes de la toma a Jericó. Dice la Biblia, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, y me encanta esa frase, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Recuerda a quién le pasó una experiencia similar? A Moisés, cuando fue a la zarza ardiente. Y allí Josué tiene un encuentro maravilloso con Dios, y Dios le permite conocerlo, Dios le permite contemplar su gloria, Dios le muestra sus atributos, Dios le muestra lo perfecto, lo asombroso que es. Y ahora en la mente, en el corazón y en toda la vida de Josué no hay una hebra de duda de que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas, porque fue expuesto a la majestad suprema del universo. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. No es un Dios que nosotros nos inventamos, no es un Dios al que nosotros creamos, es un Dios que nos buscó. Y déjeme decirle que una persona que se le ha concedido el favor y la gracia de Dios, que Dios lo ha buscado y lo ha encontrado, a esa persona se le nota que ama a Dios. ¿Cómo se le nota? Porque es que ahora toda su vida gira en torno a Él. Ahora Dios se vuelve el más importante, Él pasa a ser la prioridad de nuestra vida. Él pasa a ser el objetivo principal de todas las áreas de mi vida. Él pasa a ser el rey literalmente. Él se vuelve el comandante de un soldado que ahora tiene un objetivo claro en la vida: servir a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y usted ya tuvo un encuentro así con Dios? ¿Todavía cree en un Dios inventado? Porque todavía está a tiempo de suplicar, irse de rodillas a su cama, a su casa, y rogarle: Señor, permíteme conocerte. A Josué le pasó, a Moisés le pasó, a Isaías le pasó, a Habacuc le pasó, a Pablo le pasó, a Juan el apóstol le pasó. Tuvieron un encuentro con Dios cercano y no hubo una hebra de duda de que todo era real. Todo es real. Lea por favor nuevamente conmigo la idea central de esta enseñanza. Hacemos parte del pueblo de Dios, de su ejército, por eso debemos obedecer a su llamado. Por favor, escriba como siguiente punto: un ejército que obedece los mandatos de Dios. Aquí Dios le va a dar las instrucciones a Josué de cómo van a destruir Jericó. Dice la Biblia: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y con todo respeto a las escrituras, pero qué locura, qué locura. Yo me imagino a Josué recibiendo estas instrucciones y entrando a la carpa donde estaban los comandantes del ejército. Y entra Josué efusivo y les dice: bueno, Dios ya me confirmó que nos va a dar la victoria. Él ya me dijo que nos va a dar la victoria. Y los comandantes se habrán puesto contentos. Excelente, Josué. ¿Qué vamos a hacer? Primero la caballería, mandamos primero la infantería, traemos las catapultas. ¿Qué hay que hacer? Destruimos la muralla. ¿Por qué flanco? ¿Qué hacemos? No. Yo no entiendo lo que me dijo Dios, pero les voy a contar. Lo que tenemos que hacer es que los soldados se van a formar al lado de la muralla. Y van a coger 7 sacerdotes y los van a poner delante de ellos con unas trompetas. Y el arca del pacto irá en medio. Y una vez durante 6 días le darán una vuelta a la muralla,
y volverán y se acostarán y volverán al campamento. Y al séptimo día, entonces, daremos 7 vueltas, de la misma forma que les estoy diciendo, y en la séptima vuelta todos vamos a gritar y van a sonar las trompetas y las murallas se van a caer. Y entonces ahí entrará todo el ejército a Jericó y destruiremos el ejército y ninguno mirará hacia atrás. Yo no me imagino si en ese momento habrán habido aplausos por ese grandioso plan o un silencio incómodo por lo que Josué les acababa de decir. Porque es que dependía la vida de 1,5 millones de personas. Es decir, si algo con la toma de Jericó salía mal, 1,5 millones de personas iban a morir ese mismo día. Y la vida de todas esas personas dependía de ese plan que estaba dando Josué. Era un tema delicado. Y si imaginamos, permítame imaginar, esto no está en la escritura, pero permítame suponer que alguien de confianza se le habrá acercado a Josué y le habrá dicho: ¿de verdad, Josué, no hay más? Dios no dijo más, solo toca marchar. ¿Y qué hacemos con el resto del pueblo? Y Josué le habrá dicho: no hay más. ¿Y sabe qué es lo bonito y lo increíble? Que lo hicieron. Y me asombra la obediencia del pueblo de Dios. Dijeron: listo, pues si esas fueron las instrucciones de Dios, vamos a hacerlo. Y el ejército entonces obedeció a los mandatos de Josué, los sacerdotes obedecieron y todo el pueblo obedeció. Y empezaron a dar vueltas. ¿Usted se imagina qué pensaba el rey de Jericó y los soldados de Jericó el primer día? Yo creo que ellos estaban listos para la batalla, ahí dentro de las murallas, preparados para que en cualquier momento asaltaran la muralla y estar listos para la guerra. Y de pronto estaban nerviosos porque el Dios de Israel era alguien temible y hacía cosas bien fuertes. Pero el primer día esa gente da una vuelta, en silencio, solo tocan las trompetas. Bueno, segundo día, ahí adentro, y otra vez el ejército dando vueltas. Al tercer día habrán dicho: esta gente se enloqueció, esta gente está haciendo algo inesperado, algo totalmente loco. Pero miren que hay un estudio muy interesante, porque se dice, hay algunos detalles bíblicos que dicen que, o dan a entender, que mientras que ellos marchaban de pronto iban tocando algunos instrumentos, algunas trompetas, y que eso es una forma de guerra psicológica. Cuando tú atosigas a tu enemigo de esa forma, le generas miedo. Y si sumas que habían rumores de que este pueblo había cruzado el río Jordán, de que había destruido a muchos ejércitos en el desierto y de que habían cruzado el Mar Muerto, pues seguramente tendrían bastante miedo. Pero es que, mis hermanos, Dios hace unas cosas aparentemente locas, pero funcionan. ¿Quiere que le cuente algo con todo respeto? Una locura que Dios permite un poquito más actual. Mire que Él estableció que un grupo de personas pecadoras, llenas de fallas, llenas de rencores, llenas de pecado, pero que aman a Cristo, esas personas serían la iglesia. Y que la iglesia sería un lugar desde donde se predicaría el mensaje de salvación. Que la iglesia, a pesar de que es tan imperfecta, que la iglesia, a pesar de que es tan pecadora, ese sería el lugar donde los alcohólicos ahora encontrarían a Cristo y dejarían de ser alcohólicos. La iglesia sería el lugar donde los matrimonios destrozados que están a punto de separarse irían a pedir consejo a personas también pecadoras y Dios haría el milagro de restaurar los hogares. La iglesia sería el lugar donde jóvenes como yo, que andábamos por este mundo sin sentido, buscando un lugar donde saciar nuestra hambre y sed, aquí encontraríamos a Cristo. Y quiero decirle que la iglesia es mucho más que venirnos a sentar en un lugar a escuchar la enseñanza. La iglesia tiene que ver con vincularnos y ser los brazos y los pies de Cristo. Por eso, cuando nosotros le decimos vamos a hacer iglesia, no le estamos hablando únicamente de la reunión del domingo donde se predica la palabra, que es sumamente importante, pero sino que también le estamos hablando de su servicio al Señor. Eso hace parte de la iglesia. Por ejemplo, si un día como iglesia salimos a visitar un ancianato y vamos a lavarle los baños a los ancianos, pues vamos todos, porque eso hace parte del servicio al Señor. Ahí predicaremos el evangelio. Si hay que repartir los bosquejitos a la entrada, eso hace parte del servicio al Señor.
Eso es la iglesia, que sea un lugar donde desde que la persona entra, una persona nueva entra a este lugar, pueda ver el amor de Cristo reflejado en todos nosotros. Y yo lo quiero invitar a que usted se anime y se vincule cada vez más a la iglesia. Esta iglesia no es del pastor Blair, esta iglesia no es de Miami, esta iglesia es de Cristo. Y usted y yo somos de Cristo. Y tenemos que trabajar y servir para Cristo. Y qué bonito es cuando lo hacemos juntos. Ahorita en unos días, el 24 al 28 de enero tendremos una reunión donde les contaremos todos los ministerios que tenemos y donde usted se puede involucrar y donde usted puede participar. Y están todos cordialmente invitados a que vengan y se vinculen a la iglesia. ¿Es una locura? Es una locura porque usted y yo somos pecadores, pero le cuento algo, funciona. Dios hace unas cosas muy extrañas. ¿Y sabe? Al hacer eso, estamos obedeciendo un mandato del Señor. Dios dice en su palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y también Dios nos dice en su palabra que al que tenga hambre, démosle de comer. Al que tenga frío, démosle nuestro abrigo. Y la iglesia es un lugar para eso, para que con lo que hacemos aquí podamos alcanzar a las demás personas y podamos llevarles el amor de Dios. ¿Usted hace parte del ejército de Dios? Esa es una de sus misiones. Por favor, escriba como quinto y último punto, un ejército que obtiene la victoria. Le quiero contar que este ejército dio las 7 vueltas y a la 7ª vuelta, con toda la fe del mundo, gritaron. Y literalmente esas murallas se cayeron. Si hubo un terremoto, no lo sé. Si hubo algo geológico, no lo sé, pero las murallas se cayeron y el ejército de Israel entró y destruyó a todo el ejército de Jericó y obtuvieron la victoria. Y para ese momento, estas personas obtuvieron la victoria porque confiaron en Dios. ¿Sabe cuál va a ser nuestra recompensa por confiar en Dios y por hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer? Quiero que lo lea conmigo, pero por favor pónganse en pie. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Aquí está escrita la recompensa para los que amamos a Dios. Dice la Santa Escritura, esto es Juan, el apóstol, el discípulo de Jesús, que tuvo una visión del futuro, pudo ver el cielo. Dice la Escritura, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Usted y yo estábamos ahí, en esa gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí estaremos usted y yo. Ore conmigo, por favor. Padre bueno, nos has llamado a ser soldados tuyos y has tenido misericordia de nosotros. Nos has buscado para darnos tu favor, tu gracia, Señor. Y nos has hecho un llamado para servirte y
Y perdónanos porque a veces somos soldados tercos y rebeldes que te desobedecen, Señor. A pesar de que entendemos de que tus promesas se van a cumplir y entendemos de que esto que acabamos de leer es una realidad y que en algún momento eso va a ser cierto, Señor, perdónanos porque te damos la espalda muchas veces y a veces olvidamos para qué fuimos llamados y nos dejamos ilusionar de las cosas de este mundo y creemos que esto es lo más importante cuando realmente lo más importante eres tú, Señor. Yo te pido con toda humildad, con reverencia, Señor, que si tú quieres revelarte hoy a alguna persona que esté en este lugar y mostrarle tu grandeza, lo santo que eres tú, lo maravilloso que eres tú, Señor, lo hagas para gloria tuya, Señor. Porque una persona salva, una persona que ahora tiene un lugar asegurado en tu presencia, no puede hacer otra cosa sino que glorificarte a ti, Señor. Y todos nos alegraremos porque esta persona ahora te glorifica a ti. Y tú ahí en este momento quieres entregar tu vida al Señor y pedirle a Él que te resucite, por favor haz conmigo esta oración. Señor Dios Todopoderoso, sé que soy un pecador, que estoy muerto, que me he alejado de ti tanto como he podido. Pero Señor, hoy confío en Cristo Jesús como mi Salvador. Confío en la promesa bíblica en que Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Señor, yo quiero conocerte. Quiero que me salves, necesito que me salves. Y yo me comprometo, Señor, a todos los días de mi vida, darte la gloria a ti, a ser un soldado digno de ser llamado parte del ejército de Dios. Señor, yo te pido por mis hermanos, que les des sabiduría para manejar todas las áreas de su vida, que los guíes para tomar buenas decisiones en su área espiritual, en su área familiar, en su área económica, Señor. Y que en todas sus áreas, en toda su vida, ellos puedan enfocarlas en ti, Señor. Que si son profesionales en algo, que esa sea una excelente excusa para predicar el Evangelio. Que en el lugar donde tú los hayas puesto, en empresas, en el colegio, en cualquier lugar donde tú los hayas puesto, Señor, que ellos entiendan que están llamados para ese lugar para predicar el Evangelio y que su único y verdadero objetivo es predicar de ti, hablar de ti a las demás personas. Lo demás es secundario, Señor. Danos esa fortaleza, esa convicción que sabemos que solo tú puedes dar. Queremos ser una iglesia saludable, una iglesia que te honre y que te glorifique a ti, Señor. Por favor, clamamos por eso. En el glorioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.